una alimentación normal, natural, no hay discusión ahí. Pero este alimento procesado es aún mejor que eso. Me vale madre. Es simplemente normal, es simplemente como Dios lo quiso, es simplemente como la naturaleza lo planeó para ti como ser humano. La alimentación es sencilla, no requieres cursos ni múltiples carreras, solo come normal. Aléjate de recomendaciones, así de simple es la alimentación. Los animales no tienen nutriólogo y los humanos tampoco lo necesitarían. Eso normalmente es solo para confundirte, para generar inseguridades. Vas al supermercado y ya no sabes si la mantequilla o la carne son saludables. ¿Qué como? Termino comiendo cualquier cosa como donas o pizza. Porque la gente está confundida sobre su origen. Fabián, tienes un hilo conductor claro, siempre vas contra la corriente principal y la verdad yo también sigo un poco ese camino. Vivimos en una época loca. Te encasillan de inmediato cuando haces preguntas, cuando piensas de manera crítica, y mi lema en el canal siempre es, el futuro allá afuera será grandioso, pero solo si te mantienes paranoico, si sigues investigando, si sigues preguntando, porque las respuestas que nos dan allá afuera no tienen sentido por ningún lado. Ya lo ves, con todas las narrativas recientes, al investigar y hacer preguntas, ese castillo de naipes cae de inmediato. Hoy me emociona esta conversación y me alegra que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, estoy emocionado, va a estar genial. ¿Por qué deberían escucharte hoy quienes aún no te conocen? Creo que lo más importante para entender a una persona es comprender un poco su biografía. Y en mi biografía, por cierto, eso también deberíamos hacerlo con nuestros políticos. No importa si es un Black Rockmers o alguien más. Pero creo que si realmente entiendes un poco quién es la persona, entonces sabes cómo ubicarla. Tengo un pasado en la industria alimentaria, donde trabajé y viví un trauma. Podemos hablar de eso después, aunque sea breve. Y desde entonces, estoy realmente en una misión muy dedicada para educar a las personas y ayudarles a entender por qué se enferman y cuál es la causa detrás de eso. Así que no se trata de cómo tratar los síntomas, sino de cuál es la causa y cómo pueden recuperarse al final. Y puedo adelantarles que es totalmente sencillo. Por un lado, uno tiene que dejar de dejarse engañar, como dijiste al principio. Estoy 100% seguro de que todos los días las noticias realmente nos engañan de manera desmedida. Me parece un escándalo que se informe tan poco sobre eso, ¿no? O sea, que haya tan poca prensa alternativa, por así decirlo, medios alternativos. Creo que hoy en día YouTube es realmente el medio alternativo, así que canales como el tuyo también deberían transmitirse en la televisión. Creo que han ganado su lugar en la televisión permitiendo que uno forme su propia opinión. Y esa es un poco mi biografía. También crecí en una familia de médicos, así que en realidad crecí con la medicina clásica, con ese tema, pero también experimenté muy temprano que mi papá cometió un error médico y luego murió relativamente rápido de un tumor. Creo que ese trauma todavía me acompaña un poco hasta hoy. No sé si eso es bueno o malo, pero hace que uno cuestione las cosas. En ese entonces, él recibió un diagnóstico incorrecto. En lugar de un rhabdomyosarcoma, que era lo que realmente tenía, le diagnosticaron un melanoma amelanótico. Murió relativamente rápido. Y yo, desde entonces, simplemente cuestiono las cosas. Ese es el mensaje principal al escuchar esta conversación. No tienes que creerle a él, tampoco deberías creerme a mí simplemente, pero tampoco deberías creerle ciegamente al noticiero. Es importante cuestionar críticamente por uno mismo y en la conversación para mí lo más importante será el tema de la alimentación. Eso es lo que más me apasiona, donde creo que estamos siendo envenenados sistemáticamente. A la vez es la mayor palanca. Cualquiera en casa puede cambiar su vida hoy con los métodos correctos. Eso impresiona. También me parece empoderador, ¿sabes? Eso te da una verdadera sensación de puedo cambiar algo en mi vida. Por eso me alegra esta conversación. Qué bonito. Vamos a empezar de una vez con la misión entusiasta. Hace poco leí algo sobre ti. Quiero sanar el mundo. Dijiste eso en alguna historia. Eso suena para mí como alguien que acaba de despertar de una ceremonia de hongos y de repente encontró su vocación. ¿Fueres uno de los orígenes? ¿Has hecho algo así antes? Lo pregunto porque mencionaste el trauma de tu papá y me parece muy fuerte salir al mundo con ese mensaje y te lo creo al 100%. Ese mensaje en realidad surgió en mi canal de Instagram en inglés en ese entonces. Simplemente empecé a subir videos y temas que eran importantes para mí en ese entonces con una perspectiva un poco más loca, con videos muy polarizantes. La gente siempre me preguntaba por qué lo hacía y mi objetivo era quiero sanar el mundo. Eso suena trillado, como una ceremonia de hongos que salió mal o bien y luego uno sigue 3 meses en ese viaje. Pero mira, ya te conté mi primer trauma con mi papá. Primero quise ser doctor y estudié medicina, pero lo dejé. Luego elegí la nutrición y entendí que con ella podía lograr más que como doctor atendiendo personas individualmente.
después, tuve mi segundo trauma en la industria alimentaria. Entonces, un día entré a la fábrica, ahí trabajaba como desarrollador de productos, entré a una fábrica y vi cómo se producen los alimentos. De verdad, en una máquina enorme entran toneladas de prensa y se produce por kilos. Y eso me traumó. Llamé a mi mamá y le dije, mamá, los alimentos que están ahí en el supermercado, eso no es comida. Esa mezcla química nos está enfermando a propósito. Para mí, esa fue la verdadera experiencia psicodélica, no un viaje de hongos ni de cannabis. También ahí tuve mi experiencia, pero eso realmente vino de esa experiencia real, donde entonces dije, no puedo seguir así. Entonces, relativamente rápido, aunque era un trabajo bien pagado, renuncié al trabajo y luego me metí completamente en la... Tengo que ayudar a las personas con la alimentación natural. Realmente tengo que ayudar a la gente con el tema de la nutrición y despertarlos. Y supongo que vamos a sanar el mundo empezando por cambiar nuestra alimentación, porque también supongo que el mundo se está enfermando porque nos están envenenando sistemáticamente a través de nuestra alimentación. Y por eso ese fue mi eslogan, el que lo mantiene todo unido. Es increíble que tomaras la responsabilidad solo. Algunos dioses de bata blanca creen tener sabiduría absoluta, pero pocos viven conscientemente. Fui maestro, pero eso no garantiza ser buen padre. Tampoco los psicólogos siempre tienen buenas relaciones. Los representantes de la iglesia no tienen la moral en exclusiva. Los políticos no tienen el derecho ni la verdad para reclamarla como suya. Y creo que funcionas tan bien en las redes sociales porque eres tan crudo, tan honesto, tan consciente en la forma en que te expresas. Y por eso la gente también te cree. Eso se relaciona con la descripción. Estudiaste 3 semestres de medicina y luego entraste a la industria alimentaria. En el fondo realmente no importa si terminaste de estudiar eso o no. Siempre me pregunto si tantos médicos realmente tienen problemas de lenguaje. Debo decirlo así, ya que casi todas las palabras son latinismos o están en latín. Yo mismo tuve latín y pensaba, no puedes expresarte de manera más humana para que el chofer de camión te entienda, para que el profesor allá afuera te entienda. Siempre es como estoy en una posición de superioridad y sé que tengo más conocimiento. Eso de entrada es asimétrico de alguna manera y también se nota en todos los tratamientos. Por un lado, creo que es un concepto que puede tener sentido si retrocedes quizá 100 años en la población, pero también hay que ver por qué el sistema médico es como es, de dónde surgió. Como mencioné, es importante revisar la biografía de las personas y de los sistemas. Y si ahora retrocedes unos cientos de años en el sistema médico, llegas al informe Flexner. Seguro ya lo discutiste aquí con otros, pero el informe Flexner fue al final. Rockefeller puso en ese entonces a su amigo favorito para revolucionar por completo el sistema médico desde cero. Y lo que hizo en ese entonces fue, prohibió el 75% de las escuelas de medicina que existían en ese momento. Creo que 8 de cada 10 escuelas de medicina afroamericanas fueron cerradas directamente, porque ellos trabajaban mucho más con hierbas, porque esa era su historia. Está bien, yo uso hierbas, uso plantas para ayudar a las personas. Todo eso fue cerrado, todo fue declarado como desinformación. Y él mismo luego estableció su propio estudio de medicina, su propio sistema médico para ayudar y curar a las personas, y también utilizó esa posición de autoridad, que realmente el doctor está allá arriba y tú como persona en realidad solo estás allá abajo y solo puedes mirar hacia arriba al doctor. Todo esto, para ponerlo en contexto, no es una crítica a los doctores. O sea, yo soy el primero que corre al doctor si tengo un infarto. Soy el primero. Si alguien me agarra el brazo, corro de inmediato al doctor. Y estoy increíblemente agradecido por la medicina de emergencia. También estoy increíblemente agradecido por algunos medicamentos, no por todos los medicamentos, por algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos agudos, sobre todo los cuidados intensivos. Estoy muy agradecido. Como ya dije, no es una crítica a los doctores, pero la pregunta es por qué los doctores actúan como actúan y cuál es su motivación. Como mencioné, al observar el sistema médico se entiende por qué hoy están tan enaltecidos. Por cierto, terminé de una licenciatura y una maestría en ciencias, pero para mí eso no cambia nada. Nunca diría que me llamen maestro en ciencias Fabián Kowalik, eso no importa. Cualquier persona normal que se dedique un día a informarse sobre su alimentación va a entender más sobre nutrición saludable que alguien que estudió eso durante 5 años, que trabajó la teoría de arriba abajo durante 5 años, que entendió cómo se financian los estudios, que también entendió que los estudios de nutrición en el 99% de los casos son realmente un disparate, porque en su mayoría son estudios recopilados, en su mayoría son investigaciones epidemiológicas, o sea, realmente investigaciones que no tienen nada que ver con la realidad, y entonces uno lo entiende. Por eso, como dije, para ir al grano con la pregunta, uno debería fijarse en los sistemas que hay detrás. ¿De dónde surgen estos dogmas y nuestro sistema médico? Que parece más un sistema de enfermedades. Vamos al hospital, no a una casa de salud. Antes los hospitales tenían una terraza soleada a la que podías subir
Casi siempre cierro mis podcasts con el tema del sol, porque creo que el suplemento más fuerte y el mayor poder de sanación realmente está cuando uno pasa por el cielo. Hoy en día ya no se puede mirar a través del cielo, pero antes sí se podía mirar a través del cielo y eso está allá arriba. Y antes la helioterapia realmente existía en esos hospitales. Arriba había una terraza soleada donde las personas subían en los descansos para tomar el sol y recuperarse. Ahora en el hospital debes usar bloqueador, temerle al sol y tomar medicamentos. Realmente estamos atrapados en un sistema de enfermedad. Estoy 100% de acuerdo aquí. Como mencioné al principio, originalmente fui maestro de preparatoria durante 7 años. Y si miras eso, si te remontas, 1800, Rockefeller otra vez, se me erizó la piel, mismas estructuras. En ese entonces él invirtió 180 millones de euros, o 180 millones en ese tiempo que hoy equivaldrían a 6 o 7 mil millones, para al final de cuentas manipular el sistema educativo a su favor de alguna manera. En ese entonces eran instituciones de crianza, no eran instituciones educativas. Todavía tienen la misma estructura de ácido desoxirribonucleico militar y eclesiástica. Hoy en día es igual a lo que describiste del sistema de salud que busca mantener a la población abajo. La permeabilidad de abajo hacia arriba debe minimizarse, lo cual ya se establece desde las bases del sistema educativo. 100%. También estoy muy convencido de que si cambiáramos el sistema educativo, si empezáramos ahí realmente educando a la gente, si ofreciéramos cursos donde las personas realmente empiecen a cuestionar y no solo memoricen hechos en silencio, podrías cambiarlo todo. El sistema educativo alemán está totalmente deteriorado y es una vergüenza. Y lo poco que se invierte ahí en comparación con los gastos militares, los gastos en general para financiar al gobierno y todo este sistema loco, solo hay que... Cualquiera puede ir a Google y buscar, mira, ¿a dónde van nuestros gastos federales? Y simplemente ves cuáles son las prioridades. Ves que las prioridades son el ejército y el propio gobierno. Y algunos pagos de ayuda por ahí, pero no para el propio pueblo. Esa no es la prioridad del aparato estatal, aunque el Estado en realidad debería servirnos. Sería bueno. Qué fuerte. Eras maestro. Eso me parece interesante. Le da otra perspectiva a todo lo que dices. Muy interesante, pero me pregunto, ¿qué materias enseñabas? Enseñé política de economía y español. Enseñé de 11º a 13º en una escuela Montessori y después en una preparatoria de economía. Y siempre que estoy en un sistema así, siempre observo a mi alrededor cómo trata el sistema a quienes llevan ahí 10, 20 o 30 años. Había una colega muy querida por todos. En cada industria, solo un 5% son superestrellas por su gran pasión por el trabajo. Sí, alumnos, dirección y personal docente la apreciaban. En 40 años nunca faltó y siempre mantuvo su lema. Y entonces simplemente me puse a observar. El día que se despidió prepararon un enorme buffet, la cafetería estaba a reventar. Después de 40 años esta mujer pudo dirigirse al público y a sus colegas. Fabián. Micrófono descompuesto, prácticamente habló al vacío. Le entregaron un ramo de flores de 10 euros y al parecer un chocolate del Aldi que ya estaba casi caducado. Esa fue mi primera epifanía en el sistema. Entonces pensé, estas son prácticamente las personas... Ese vas a ser tú en unos años, sí, tal vez incluso con una pensión más pequeña, o te fijas ahora mismo en la sociedad, te das una vuelta y observas cómo se trata a los jubilados con una pensión miserable de 1.200 euros. Tienen que complementar después, tal vez incluso recoger botellas para reciclar. ¿El sistema te deja caer al final? O cuidados, la aportación propia es de al menos 4.000 euros. O puedes pensar en esto en todos los ámbitos. Y eso significa que el sistema te exprime mientras haya algo que sacar. Recientemente perdí a un mentor muy importante para mí. Cuando veo cómo el sistema de salud le hizo tratamientos innecesarios al final, solo para sacarle unos euros más a su seguro médico privado, me dio asco. Eso fue indigno. El sistema te exprime hasta vaciarte. Cuando ya no queda nada por sacar, apagan la máquina, te sacrifican como a una vaca y siguen adelante. Eso suena brutal, pero realmente me pone triste escuchar eso, porque de verdad tratan así a las personas mayores, ¿no? Yo también lo viví con mi abuela y así. Al estar involucrado y ver el proceso, notas cómo engañan totalmente a las personas mayores. Si no tienes a alguien que te cuide, te dejan solo para morir. Es una perspectiva perversa. Los jóvenes lo notan. Cada año emigran de 300.000 a 500.000 personas de 25 a 55 años en su mejor etapa, porque ven que al final el sistema realmente te abandona. Por eso siempre soy partidario de la responsabilidad personal, de tomar tu vida en tus propias manos. Como mencionaste brevemente al principio, en este canal soy completamente apolítico. O sea, no pertenezco a ningún partido. Me encanta la política, pero no tengo partido. He votado por todo allá afuera, desde la AfD hasta los verdes. Y siempre digo en este canal, no confíes ni en el revolucionario político ni en el políticamente correcto. Confía en ti mismo. Si hoy en día quieres arriesgarte a decir algo atrevido porque quieres ser rebelde de alguna manera,
Responsabilidad propia. Eso te lleva a una libertad interior, eso te lleva a una libertad financiera y entonces ya no eres manipulable ni seducible por todos esos charlatanes allá afuera. No lo digo despectivamente, ellos también tienen su agenda y misión, pero la responsabilidad propia. Eso es algo que muy pocas personas allá afuera pueden hacer. Totalmente. Esa es la clave principal. Tienes razón. Creo que aplica en cualquier ámbito. Vienes del área educativa y yo de la salud, pero al final la responsabilidad es propia. Si realmente quieres entender algo en el área educativa, tienes que empezar a leer por ti mismo, tienes que empezar a buscar tus propias fuentes. Si quieres mejorar tu salud en el área de la salud, no puedes delegar la responsabilidad. Si delegas la responsabilidad, ya sea a un médico, a un nutriólogo o a algún influencer, no importa a quién le delegues la responsabilidad. De pronto pierdes la responsabilidad y el camino deja de funcionar. Estoy totalmente seguro. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, que a las personas mayores las exprimen tanto. Debo decir honestamente que en mi comunidad las generaciones mayores son las que están más informadas. Creo que es porque ya han experimentado un lavado de cerebro durante 70 años. Y en algún momento simplemente te das cuenta de que algo está muy mal, pero también están completamente oprimidos, no tienen voz y prácticamente no pueden decir nada contra el sistema. Y cuando el pueblo finalmente se levanta, sí. Por ejemplo, en Gran Bretaña acaba de haber una decisión sobre la identificación digital. Y como 2 millones de ciudadanos dijeron, no, definitivamente queremos rechazar esto. El Estado dijo, lo vamos a hacer de todos modos. Así que no, incluso si como pueblo quieres levantarte ahora, simplemente ya no se puede, porque tan poca gente se levanta. Quiero decir, si suficiente gente se levantara, no quiero quitarles ese poder a nosotros. Si suficientes personas dijeran que algo está mal, se podría cambiar. Pero como vimos con el coronavirus, a los alemanes les gusta que los engañen. Aún tengo algo de enojo con algunos alemanes por eso. En ese entonces te atacaban mucho. Yo estaba con mi esposa y organizamos manifestaciones, como mencioné al principio. No importa si apoyabas o no la vacuna contra el coronavirus, respeto la opinión de todos, pero que al menos pueda expresar lo que pienso, que no se me permitiera hacerlo, eso me parece un escándalo enorme, que fui públicamente rechazado. En ese entonces, luego llegaron algunos contramanifestantes que tomaron fotos y publicaron mi rostro en un grupo de Facebook para mostrar, este también es uno de los locos. Mi esposa también salió en la foto, como si fuéramos personas públicamente perseguidas, rechazadas, que somos muy malas y terribles. 5 años después, la verdad salió a la luz. Y ahora, aún así, de alguna manera vuelven a engañar a las personas mayores en la larga noche de la vacunación para que se pongan el 10º refuerzo. Me parece increíble. Realmente hay que hacer un llamado a las personas. Empiecen a cuestionar por ustedes mismos, empiecen a pensar realmente por ustedes mismos, por su propio interés. Siempre digo, el alemán tarda en entender, pero reacciona rápido al captar que allá afuera todo está saliendo mal. Y si uno ve tu canal, otros canales allá afuera, creo que el coronavirus fue realmente una llamada de atención para muchísimas personas allá afuera. Uno nota que existe una agenda global impulsada por unos 180 o 190 países. Acabas de mencionar el euro digital o esta identificación electrónica. El gobierno no es más que una marioneta que tiene que sacar adelante las cosas de alguna manera, y así será también aquí en Alemania, al menos esa es mi predicción. En la próxima o la siguiente elección federal, te aseguro que cuando la gente esté muy frustrada, la AfD tendrá mayoría absoluta. Todos dirán, oh, la AfD autoritaria y demás. Yo siempre digo que la AfD tendrá posibilidades a su alcance que los gobiernos anteriores, por supuesto, no tenían. Y entonces, por supuesto, se le atribuirá de alguna manera un carácter autoritario. Pero entonces, por supuesto, van a imponer completamente esa cuestión de Palantir, euro digital. Y por supuesto, actuará contra la izquierda de la misma manera en que actualmente la izquierda actúa contra la derecha. Tenemos que evitar eso. Y digo, estamos hablando ahora mismo, ese no es mi campo, esos temas políticos. También tengo mi opinión al respecto, pero mi campo es la nutrición. Para concluir, muchos mencionan la agenda digital y saben que este nuevo orden gubernamental ya se acerca. Mucha gente ya ha escuchado sobre Palantir, han oído sobre la identificación digital, pero muy pocos hacen algo al respecto. Pero en realidad tenemos todos los medios a nuestro alcance para hacer algo al respecto. Tenemos medios para proteger nuestra privacidad que puedes usar todos los días en tu vida cotidiana. Puedes usar Opera en lugar de Google Chrome y Proton Mail en vez de Google Mail. También podrías optar por remedios naturales o cambiar tu alimentación en vez de tomar muchos medicamentos. En lugar de oír noticias todo el tiempo, escuchas canales como estos. Tienes realmente todos los días los medios para hacerle frente a esto, pero tendría que pasar rápido porque todo esto está sucediendo extremadamente rápido. Este cambio está ocurriendo ahora. En 1 o 2 años ya habrá pasado. En 1 o 2 años con la IA, todos ponen todos sus problemas de pareja, todos sus problemas personales. Los escriben ahí. Eso está demente. Lo publicas en un chat y lo entregas al gobierno. Todos pueden verlo. Creo que el gobierno ya puede leer la mente desde hace tiempo, ya que usamos Chat Generative Pre-trained Transformer. No sé si eso pasa en tu círculo, pero yo hablo con mucha gente. Pasan hasta 4 horas diarias en Chat Generative Pre-trained Transformer. Es una locura. El gobierno ahora puede leer oficialmente nuestros pensamientos. Ese es el punto en el que estamos. Hay que saborearlo un momento.
Bueno, antes de que entremos de lleno en todo el tema de la alimentación, tú estás ahora, vives en Chipre, ahí la frecuencia es completamente diferente, sol, mar, naturaleza. Llevas unos días en Berlín, ¿es un choque cultural para ti? ¿Cómo deberíamos imaginarte ahora, Fabián Kowalik? ¿Vas 2 días a Berghain y tomas metilendioximetanfetamina en vez de vitamina D? ¿Así vives una ciudad así? Allá afuera es sumamente caótico. De hecho, hace 5 semanas tuve un cambio aún más fuerte. Estuve unos días en Nueva York con mi familia y siento que fue como Berlín, pero en esteroides. Eso es 2 o 3 niveles peor. Pero creo que también en Berlín se siente claramente. La mayor diferencia ya la mencionamos, el sol y el clima. Eso simplemente me deprime, este clima gris y nublado. Prefiero estar dentro, aunque aquí las luces azules no son ideales. Pero tampoco hay que exagerar por eso. Definitivamente lo noto. Creo que Berlín y Alemania todavía tienen algo bonito, porque yo nací aquí, crecí aquí y realmente me siento aquí. Este es mi hogar. Nunca diría que Alemania es el peor país del mundo, ni algo parecido. Todavía en algún lugar de mi corazón soy alemán. Me gusta la cultura alemana, también me gusta platicar con personas alemanas. O sea, por ese lado siempre me parece muy bonito, pero por el lado de cómo funciona el mundo aquí, simplemente no me gusta. Cuando veo a las personas lo extremadamente estresadas que están por su trabajo, lo extremadamente estresadas que están por el mal clima, lo extremadamente estresadas que están por la contaminación ambiental, solo tienes que abrir tu aplicación del clima y ver cuánta cantidad de partículas finas hay ahí. Frecuentemente avisan: no salgas a correr, el aire está muy contaminado, así de grave es, uno se envenena activamente. Y yo lo noto. Como dije, en Nueva York lo noté aún peor. Ahí me bajé y el aire casi me hizo ahogarme. Y los edificios eran 10 veces más altos y había 10 veces más edificios. Era realmente una atmósfera muy abrumadora. De verdad sentías que no eras nadie y que no valías nada y que solo eras una pequeña pieza en ese sistema. En Berlín y Alemania la situación es mejor, pero si no actuamos empeorará igual. Pero por otro lado, también tengo que decir, honestamente, en lo personal extraño a mi familia. Ahora estoy aquí sin mis 2 hijos. Y normalmente lo primero que hago es darles un beso a mis hijos y desayunar con ellos, prepararles unos huevos, y eso lo extraño. Pero por otro lado, me parece bonito. Me gusta tener conversaciones, me gusta hablar con personas interesantes como tú. Por eso también estoy agradecido de estar aquí. Muy bonito. No sabía que creciste en Berlín. Yo también soy un patriota de corazón. Amo este país. Aún así, a veces la mentalidad aquí me molesta. Mencionaste los huevos esta mañana. También escuché algo contigo y Mark Friedrich. Saludos. Te gusta desayunar ensalada de zanahoria y huevos. Eso me recordó a mi expareja. Ella también desayunaba temprano, huevos y chucrut. Cada mañana pensaba: viejo, ¿qué te estás metiendo? Eso es extremo. Son las 8 o 9 de la mañana, pero es saludable, ¿no? Para mí, los huevos son de los alimentos más saludables. Hoy, varios ex veganos que antes lo promovían ahora recomiendan, si son veganos, al menos incluyan huevos. Hoy en día, incluso ellos dicen nada en contra del veganismo, pero incluso las organizaciones veganas ahora dicen que no se recomienda en todas las etapas de la vida, especialmente no para mujeres embarazadas y niños. Así que creo que al menos con esta máquina de propaganda ya estamos llegando al final. Pero para volver al tema, en mi opinión, los huevos son de los desayunos más saludables. Ahorita estoy en ayunas porque, como dije, cuando quiero pensar o conversar mejor, no como nada. Puedo comer más fácilmente cuando como menos. Por cierto, la costumbre de desayuno, comida y cena viene de la familia Rockefeller, si queremos retomar ese tema. En general, los huevos son un buen desayuno. La ensalada de zanahoria es del Dr. Ray Pitt, quien en 1980 propuso la teoría de que eso hacen. Estudios recientes demuestran que las fibras solubles pueden unir estrógenos y la mayoría de nosotros estamos bombardeados con estrógenos artificiales. Entran a través de los detergentes, entran a través de las pastillas para lavar, entran a través de nuestro entorno, entran a través de los parabenos, entran a través del plástico. Así que realmente estamos siendo bombardeados con estrógenos y la ensalada de zanahoria es prácticamente el antídoto para estos estrógenos. Además, notamos que estamos siendo bombardeados con estrógenos. Las mujeres cada vez entran más temprano en la pubertad, a los 12, a veces incluso a los 11 años. Y en los hombres, por otro lado, tarda mucho más. Ellos entran en la pubertad hasta los 17 años. Y también notamos, aunque claro, esto es solo una opinión subjetiva, las mujeres parecen envejecer antes y los hombres lucen jóvenes más tiempo. Ese cambio social ya se nota. Alex Jones, conocido orador de teorías de conspiración, tuvo una entrevista divertida. Él gritó en ese entonces: hacen que las ranas se vuelvan gays. Eso es solo un meme. Pero en realidad él ya estaba informando sobre la atracina, que es una sustancia que se ha detectado en muchísimos alimentos. Un ablandador químico
que es una forma de bisfenol A, un estudio muestra que al dárselo a embriones de ranas se vuelven mucho más femeninas. Existen investigaciones clásicas al respecto. En resumen, considero que este es un desayuno saludable. Creo que el jugo de naranja con huevos también sería un desayuno muy bueno. O sea, jugo de naranja recién exprimido. No esa cosa química del supermercado. ¿Desayunas tú? Sí desayuno, pero más tarde. Además tengo mi propio porridge que he personalizado con el tiempo. Uso trigo espelta integral, harina de almendra, yogur y leche de coco, además de canela y chocolate oscuro al 100%. Qué chido. Pero hasta las 10, no de inmediato. Normalmente madrugo y primero tomo un té verde, así hasta las 9 o 10. Normalmente llevo a la niña al kinder y luego hago mis pendientes como preparar la entrevista u otras cosas. Y luego como a las 10 u 11, desayuno. Creo que ahí uno mismo, otra vez, sé que suena repetitivo, pero hay que asumir la responsabilidad propia. O sea, uno tiene que probar por sí mismo. ¿Me hace bien desayunar todas las mañanas? ¿Qué desayuno me conviene? A casi todos no les hace bien comer Choco Crispies u otros similares en la mañana. Solo hay que resistirse, aunque tengan calificación Nutri-Score A. Pero, ¿es bueno comer huevos en la mañana? ¿Me hace bien, por ejemplo, comer un porridge? ¿O me hace bien simplemente no comer nada en la mañana? Eso realmente uno mismo lo tiene que descubrir. Una cosa, porque mencionaste el té, lo hablamos antes. Y para mí es realmente importante que logremos un cambio. El té verde es excelente y la gente cree que el té es bueno para la salud. Hay diferentes tipos, como el hibisco para la presión alta. Por favor, eviten usar bolsitas de té de plástico, lo veo seguido. Ayer fui al supermercado, grabé un video y me molestó ver cuántos tés que dicen ser saludables en realidad son la mayor fuente de microplásticos en nuestro cuerpo. El 40% de personas con demencia tienen 10 veces más microplásticos en las arterias cerebrales que quienes no la padecen. Además, en el 40% de infartos y derrames se encuentran grandes cantidades de microplásticos y nanopartículas. Entonces, en un tema así definitivamente hay que prestar mucha atención. Realmente estamos siendo envenenados sistemáticamente por todos lados. Mencionaste el supermercado. Me gusta que tus videos cortos sean accesibles y reflejen la vida diaria. Siempre te estás yendo a Alnatura, a Lidl, a Aldi. Hace rato mencionaste las zanahorias o las naranjas o de alguna manera los huevos. ¿Dirías para nuestros espectadores allá afuera que sí se puede ir a la sección orgánica de Lidl? ¿O dirías que hay que ser radicales? Pero también es una cuestión de costos para muchos. Lo que yo diría, lo bueno es que los medios siempre intentan darme una imagen equivocada, como si quisiera asustar a todos. El 90%, llamémoslo el principio de Pareto, o si quieres solo 80 a 20%, cuando compras alimentos que tu bisabuela ya conocía, cuando compras alimentos donde el alimento es el ingrediente, o sea, es un solo ingrediente y no tiene como 15 ingredientes. Si compras estos alimentos, te cocinas algo con ellos o simplemente los consumes así, ya tienes un enorme beneficio para tu salud. Y eso puede ser incluso una naranja convencional del Lidl. Esa naranja convencional del Lidl seguirá siendo 1.000.000 de veces más saludable para tu organismo que cualquier producto ultraprocesado de polvos químicos que te venden caro con mucho marketing. Eso es algo que primero tienes que entender. Claro que puedes hacer distinciones, claro que puedes... Con algunos alimentos tal vez debas darle más importancia a la calidad. En muchos temas, al menos deberías informarte sobre cuándo es importante cada cosa. Hay muchísimas listas. Están las Dirty Dozen y las Clean 15. Algunas frutas se rocían mucho con pesticidas y otras casi no. Ahí uno se puede permitir consumir más productos convencionales. Pero en general, uno puede ir a cualquier supermercado y hacer una compra que definitivamente sea saludable. También puedes intoxicarte en Alnatura, ahí hay muchas porquerías para comprar. Por cierto, es el supermercado donde siempre me dejan grabar y están contentos porque les hago publicidad. Aunque no me pagan, entro ahí y me siento bien de inmediato. De alguna manera huele muy agradable. No sé por qué, pero me gusta Alnatura. Es un supermercado cool. Es la mejor publicidad posible. Algunos de tus reels tienen millones de vistas y eso por supuesto también es publicidad positiva muchas veces porque también resaltas ciertas marcas de Alnatura o ciertos productos de alguna manera. Últimamente... Kaiser Natron me contactó porque he hecho varios videos de bicarbonato de sodio. Creo firmemente que el bicarbonato de sodio es un buen producto y siempre tengo Kaiser Natron porque me parece genial. Su empaque sigue siendo el mismo de antes, verde con una mujer, nunca lo han cambiado, pero no recibo dinero de ellos, así es simplemente. Lo hago porque me parece divertido, pero las marcas que explotan se alegran, eso está genial, sí, al final es un ganar-ganar. Si la marca recibe más también me parece excelente. Hay que apoyar a las personas correctas, eso es lo bonito para la gente en casa. Si ahora compras más fruta buena y apoyas a tu agricultor, entonces ellos tienen más dinero y ofrecen más de eso. Porque vivimos en el capitalismo, eso no se puede cambiar, puedes discutirlo tanto como quieras, puedes hacer 100 podcasts, vivimos en el capitalismo, punto. Si se compra más de algo, se ofrece más. Si deja de comprarse,
desaparece. Entonces, como pueblo tenemos el poder de transformar completamente los supermercados. Si todos nosotros decidimos esta semana comprar muchísimos huevos geniales y no compramos nada de cereal, entonces eventualmente ya no habrá cereal. Ya no ganan nada, solo buscan dinero, así de simple. Nosotros tenemos el poder. Es un pensamiento muy fuerte como pueblo. Estoy totalmente de acuerdo. Veo tu cruz cristiana. Creo que la gente afuera anda como gallinas asustadas. Y más aún en este mundo tan sobreestimulado. Leí hace poco que lo que las generaciones anteriores tenían que procesar en un año, las personas de hoy en día lo tienen que procesar en 1 a 5 días. Todo lo que nos bombardea mentalmente, sin base religiosa ni marco espiritual, es algo así como, quiero decir, mira todo ese mundo loco allá afuera. Yo realmente lo atribuiría a que también se ha vuelto un poco más sin Dios. ¿Dirías que también hago contenido tan valiente porque sé quién está por encima de mí? Dejando ese punto de lado, lo que dijiste al inicio fue muy importante. La gente camina como Gallinas asustadas. parecen gallinas asustadas y sobreestimuladas. Quiero destacar algo muy importante que pocos entienden. Pero tu celular parpadea. Tu celular parpadea y titila con 420 parpadeos por minuto. Y el cerebro humano es, así como una mosca es atraída por la luz, las personas que son atraídas por el parpadeo. Por ejemplo, al caminar por Japón y ver las luces LED en Tokio, es imposible no mirarlas. No somos más inteligentes que una mosca, seguimos guiados por instintos biológicos. Y ahora tenemos este monstruo parpadeante, de verdad, este Black Mirror todo el tiempo en la mano. Nuestros padres y abuelos decían que el celular es el origen de todos los males y lamentablemente tenían razón. Y esa es realmente la razón por la que estamos tan alterados. Esa es la razón por la que estamos tan locos. No podemos apartar la vista y todo el tiempo estamos viendo noticias aterradoras. Así que hay que entrarle y también cuestionarlo. ¿Por qué reviso mi celular constantemente? ¿Por qué los adolescentes hoy pasan 8 horas diarias en su celular? Eso es una locura, realmente lo es. ¿Y vivimos en una época sin Dios? Definitivamente. Ya se nota un cambio. Ahora, 2025, la era del despertar, Acuario. Creo que cada vez hay más personas que buscan y encuentran alguna religión porque pues, estaban muy perdidas. Bueno, creo que pasa como en todo lo demás. Así como la economía sigue el ciclo del cerdo, también la falta de fe y la devoción siguen un ciclo del cerdo. En la última década predominó la religión apesta, Dios está muerto. Yo creo en la ciencia es mi Dios. Y lo más importante son todos los estudios. Y después del coronavirus, en algún momento llegó el cambio. La gente comprendió que la ciencia quizá no sea el mejor Dios para adorar. Quizá eso no es la única verdad, porque la verdad es subjetiva. No existe esa verdad objetiva, aunque a la ciencia le gustaría presentarse como la verdad objetiva. Y ahora estamos entrando poco a poco en una fase de auge donde realmente hay una devoción a Dios, ya sea que se trate de un poder superior, de Alá, de Josué, como sea que cada quien defina su propia fe, pero el hecho es cada vez más personas están yendo hacia tener una creencia y con eso, y eso es lo bonito, también tener una moral y una brújula de valores, porque en los últimos 10 años no había ni moral ni una brújula de valores. Estaba bien linchar públicamente a otras personas, estaba bien oprimir a la gente y estaba bien abandonar a la familia. Nos hemos alejado en tantas cosas de cualquier tipo de moral y valores. Y además eso se fomenta. La industria del porno destruye a la familia. Hay sectores que buscan acabar con estos sistemas originales. Pero creo que el auge ya está en marcha. Estamos en ello. Mencionaste la brújula moral y creo que la gente ya no ve autoridades morales en absoluto. Quiero decir, estamos siendo gobernados por verdaderos mafiosos allá afuera. Mira, a alguien como Christine Lagarde, ella es la presidenta del Banco Central Europeo, ya fue condenada, o sea, tiene una condena firme por corrupción. Es como si yo, siendo maestro, tuviera una condena por pedofilia o algo similar. Ella es igual o parecido. Ursula von der Leyen, Jens Spahn, Trump, Netanyahu, todos son casos de corrupción total. Y luego, por ejemplo, uno mira a Gomi a su alrededor y piensa, ok, ya no puedo confiar en los medios, ya no puedo confiar en la política. Confiaba en las iglesias, pero han distorsionado la fe cristiana. Vacunarse es amor al prójimo, enviar armas también lo es. No entiendo qué promovemos así. Creo que más personas encuentran a Dios de distintas formas, sin importar la religión, y se sienten más integradas espiritualmente, lo cual me parece muy bueno. Creo que estamos criando a una generación así. Por ejemplo, acabas de mencionar esa curva de satisfacción. Hace poco leí algo sobre eso, que la curva de satisfacción en la vida siempre tenía forma de U. Es decir, tenemos a los 15, 16, 17 años salías al mundo y querías abrazar el mundo, querías estudiar, simplemente hacer cosas geniales, querías viajar de alguna manera. Y luego hacia atrás. Y luego bajó un poco porque algunas relaciones se rompieron. La universidad, la crisis de la mediana edad y 1000 cosas más.
Y luego ya después, a los 50, 60, volvió a subir un poco porque ya sabías quién eras y todo eso. Y la primera línea de la U ya no ocurre. Porque desde la llegada del smartphone, los jóvenes, o mejor dicho, muchas personas, no puedo limitarlo solo a los jóvenes, restringen su realidad de vida a 10 o 15 centímetros y se olvidan por completo de lo maravillosa que es la vida allá afuera. Y claro, desde jóvenes se deprimen. Para mí ese es el mejor material para el ejército algún día, porque realmente son así, no hacen las preguntas que uno debería de joven. Y cuando despiertan, como dijiste, la mujer de 70 años en tu comunidad se vuelve imparable y obtiene un superpoder absoluto. A veces se requieren décadas para sentir eso y asumir la responsabilidad propia. En realidad no soy una persona que realmente esté a favor de que el Estado deba regular las cosas, pero de alguna manera debe haber algún tipo de prohibición de celulares para los jóvenes, por más perverso que suene. Y sé que los jóvenes me van a odiar por decir esto, pero al menos 2 o 3 días a la semana sin celular. Yo mismo sé cómo es eso. Estuve en Costa Rica durante 40 días y también tuvimos días sin celular. En mi caso la diferencia es enorme. Es una locura. Mi satisfacción aumenta mucho. De verdad, crece exponencialmente con la distancia al tiempo en el celular. O sea, mientras más libre estoy del celular, más feliz soy. Porque el celular, ¿cómo funcionan los medios? Hay un estudio interesante con ratas. Les das a las ratas la opción. Oprimen un botón y reciben la máxima estimulación de dopamina en el cerebro, o presionan otro botón y reciben el máximo de miedo, temor, excitación. Las ratas no eligen ser felices. En algún momento todas presionan el botón. Haz que tenga miedo, haz que me vuelva loco, haz que... Ese es el mayor disparador en el cerebro. ¿Cómo funcionan y por qué estamos tan apegados a los celulares? ¿Por qué estamos tan pegados a los celulares? Sí, porque ahí nos muestran todo el tiempo noticias impactantes, cosas aterradoras, cosas malas y ya no podemos dejar de mirar, pero nuestro cerebro ni siquiera puede procesar eso. Ves una noticia aterradora cada 3 segundos y en 2 horas ya escuchaste entre 150 y 300 y te vas... Sales al mundo y solo piensas, maldición, todos vamos a morir. Todo es horrible y terrible, una completa perversión. Y eso destruye el cerebro de esos niños. No necesito un estudio para saberlo, no necesito investigaciones para eso. Eso afecta el cerebro y la felicidad de esos niños. Esos celulares son veneno puro. Así como la alimentación es una dieta, el uso del celular también es una dieta. Ahí es donde realmente tienes que involucrarte. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y de nuevo, solo hay que ver cómo los grandes magnates de la tecnología tratan a sus hijos, y eso me parece muy interesante. Ellos podrían mandar a sus hijos a una escuela súper digitalizada en el metaverso, donde todo es solo con aplicaciones y cosas así. No, son escuelas Waldorf muy sencillas, escuelas Montessori muy sencillas, escuelas al aire libre muy sencillas, donde todavía pueden tener experiencias táctiles. Esas aplicaciones llegan hasta los 15, 16 o 17 años. No hay que obsesionarse por eso, solo hay que ver cómo programan esas aplicaciones. Sí, ahí es cuando somos nuestro yo más sensible, cuando nos retiramos por la noche y entramos en esas aplicaciones. Y luego, por otro lado, al igual que en la industria alimentaria, tenemos 3, 4, 5 mil científicos increíbles, neurocientíficos, investigadores de la felicidad y así sucesivamente, que solo observan, ok, ¿en qué momento se liberan las serotoninas? Y así sucesivamente. Por supuesto, es una pelea totalmente desigual. Y si no lo sabes, entonces estás completamente a merced de eso, al 100%. Una linda analogía para llevarlo a mi especialidad. Acabas de decir, fíjense cómo la élite maneja a sus hijos en cuanto al uso de smartphones. Y claro, ellos apagan el Wi-Fi. En casa incluso usan más conexiones por cable, no les dan smartphones a sus hijos. Y de la misma manera, fíjate en lo que comen, fíjate en cómo viven en ese aspecto. Si ves una entrevista de Bill Gates, y no es una teoría de conspiración sobre Bill Gates, pero si ves una entrevista y le preguntan, ¿es usted vegano, señor Gates? Él responde, claro que no, yo como carne seguido. Su mayor propaganda, sus miles de millones, se destinan precisamente a apoyar un estilo de vida completamente vegano, y más aún, incluso a Beyond Burger. Y ahora acaba de desarrollar una mantequilla de carbono, es decir, ahora ha desarrollado una mantequilla, uno de los alimentos más saludables, que ha sido creada realmente a partir de dióxido de carbono 2 en el laboratorio. Y como probablemente la gente ya es lo suficientemente crítica como para darse cuenta de que no lo van a comer, entonces simplemente se lo dan a la industria. Luego viene esta mantequilla de carbono de dióxido de carbono 2 que simplemente se mete en tu panecillo de la panadería, en tus alimentos procesados, simplemente te la van metiendo sin que te des cuenta. Así como nos han metido la harina de insectos, así te van metiendo esta mantequilla. Mira cómo se alimenta Mark Zuckerberg. En una entrevista mostró que compró una nueva granja y que come filete diario. Observa cómo todos los famosos consumen carne. Luego los científicos dicen, la carne causa cáncer de colon, cuidado, solo 2 huevos por semana. La Dirección General de Epidemiología aún recomienda máximo 1 huevo semanal o tendrás colesterol malo. Así que observa a quienes te dicen qué hacer, mira cómo viven ellos y guíate más por cómo viven y no por lo que te dicen.
Buen consejo, me parece fuerte. Yo también como carne a veces, pero procuro que sea de res alimentada con pasto y procesada de alta calidad. Sí, o a veces buen pescado como salmón salvaje o similar. Pero con la carne también hay muchísimos mitos allá afuera, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas sobre eso? En realidad es muy sencillo. Los mitos surgieron porque en los estudios los científicos mezclaron todo y observaron. ¿Qué hacen los embutidos? ¿Qué hacen los alimentos ultraprocesados que realmente están curados con sal de nitrito, donde sabemos que definitivamente son sustancias cancerígenas, que definitivamente promueven el cáncer? Eso se mezcló con la carne roja. Y luego hubo otros factores que influyeron, como que los hombres que comían más carne también fumaban más. Y luego hubo una tasa más alta de cáncer y ahí se pensó, ok, la carne roja es poco saludable. El consejo con la carne es no tienes que comerla regularmente, no tienes que comerla todos los días, pero no le tengas miedo a una buena carne. No soy partidario de apoyar las granjas industriales de Tony's, eso a nivel humano y moral me parece muy, muy cuestionable. Explotan empleados y animales para que unos jefes ganen mucho dinero. Por eso no soy muy partidario de esa carne producida en masa que encuentras en cualquier supermercado. En cuanto a la carne, prefiero lo local, lo regional, apoyar a los agricultores. Lo mejor que puedes hacer con tu dinero es buscar en tu entorno, no importa en qué pueblo o ciudad vivas. Ve a Google, busca agricultor, busca granja, busca estación de leche, busca carne local y encontrarás a tu agricultor. Encontrarás un mercado de agricultores y ahí encontrarás alimentos que realmente son medicina, que de verdad le hacen muy, muy bien a tu cuerpo. Hay una tienda donde como buena carne cada 6 semanas. Ahí no me importa si el filete cuesta 50, 70 u 80 euros. Luego me siento ligero, no tengo que eructar, tengo buena energía y puedo dormir bastante bien. Ahí definitivamente te das cuenta de que la vaca fue bien tratada. Definitivamente. El mejor truco para cuando tienes una novia en casa o una esposa que sangra regularmente y tiene su periodo. El mejor truco es realmente. Esa mamá, eso se hizo viral hace poco. En los primeros días del periodo, comer carne o un filete es muy bueno por el hierro. Muchas mujeres pierden mucha sangre. Por eso, fisiológicamente, tienen un nivel de ferritina y de hierro más bajo en la sangre, lo cual es completamente normal. Y cuando comen carne, que es muy rica en vitaminas B, cofactores y el hierro más biodisponible, entonces de inmediato se sienten menos cansados, se sienten menos decaídos. Se puede hacer mucho bien con los alimentos y para mí un pedazo de carne es como medicina para el cuerpo. Vamos a ser muy concretos. Tú escribiste el libro Las mentiras de la alimentación, un éxito total de ventas. Desayuno, comida, cena, ¿cuáles son las mentiras más grandes que nos cuentan allá afuera? Primero, que siquiera tenga que existir eso de desayuno, comida y cena, o sea, que tengas que tener esa división en tres partes, que tengas que comer tan seguido. Yo primero cuestionaría eso, porque el ser humano no está hecho así. Si retrocedes en la historia, hace 1000 años, hace 5000 años, el ser humano no pensaba, me desperté a las 8, tengo que ir al trabajo y preparo mi desayuno porque debo comer. Ese fue el primer dogma que nos inculcaron. Empieza a comer a tu ritmo. Como dijimos, te levantas temprano y comes hasta las 10. Hoy no como hasta las 2, después como a las 2 o 3 y otra vez a las 8. Encuentra tu ritmo, experimenta, omite el desayuno y prueba distintos tipos. Esa es la primera gran mentira de la clásica división en tres partes, donde dicen que debes comer todo el tiempo. Así es como trato también a los animales, los engordo. Les doy de comer en la mañana, al mediodía y en la noche, para que estén bien gordos y perezosos. Porque si siempre te estás bien lleno, te vuelves perezoso. Si me siento aquí y me como 3 rebanadas de pan con Nutella, en una hora solo quiero relajarme, solo estoy ahí. Mi azúcar en sangre estaba alta y ahora está baja. Toda la sangre debe ir al intestino para procesar. Entonces, si quiero que la gente se vuelva perezosa, los dejo comer muchísimo. Esa es la forma más fácil de lograr que la gente no se levante ni diga nada. Eso es lo primero que cuestionaría. Y después, y eso aplica para cada comida. Alimentos ultraprocesados. Sé que la industria y los científicos siempre los defienden, pero los alimentos ultraprocesados realmente son una enorme espina en mi costado y se usan conscientemente para envenenarnos y enfermarnos. Si inicias tu día con una caja de Choco Pops u otro cereal, entonces entonces empiezas todo tu ritmo diario con algo que te va a sabotear después, porque saboteas tu propio nivel de insulina, tu propio nivel de azúcar en la sangre, que está completamente en caos. No vas a poder evitar que tengas un bajón, no vas a poder evitar que después tengas antojo de dulces.
No podrás evitar un bajón total después de comer. No es necesario tener ese bajón después de comer. Genéticamente no es obligatorio como ser humano. No tienes que estar completamente agotado y cansado a las 4 de la tarde, tampoco tienes que sentirte hinchado, ni tienes que estar tirándote gases. Eso suena muy banal. Tampoco es algo de lo que a uno le guste hablar, pero si una persona tiene que tirarse gases varias veces al día, eso no es normal. No debería ser así. Algo está fermentando en tu intestino, eso no es normal. También recorrí el mundo años creyendo que así era. No, no es así. Ahora llevo años en que ya no... Sí, como muchos frijoles y luego una barra de proteína con edulcorante, lo siento de inmediato en el estómago. Siento de inmediato una sensación difícil en mis intestinos. De vez en cuando hago esa prueba en mí mismo para recordarme lo fuerte que es realmente. Como una de esas barras de proteína que pienso que es una masa prensada químicamente. Y lo noto, cómo se queda ahí y cómo simplemente me siento como en el estómago, en el tracto intestinal se procesa con dificultad. Así que empieza a cuestionar esas comidas. Y es tan sencillo, simplemente deja de meterte esos alimentos ultraprocesados. Es así de fácil. Estoy 100% de acuerdo contigo. Acabas de mencionar las barras de proteína, los productos de soya. Quiero decir, ya viste, en realidad vivo en el epicentro de lo woke, lo de izquierda, lo verde. Y hace algunos años, no sé, hace 5 o 10 años, se puso de moda comer todos esos productos alternativos a la carne. Y yo también lo hice durante algunos meses. Oye, tenía el estómago inflamado todo el tiempo y no dejaba de tirarme gases. Me sentía incómodo. Y con las barras de proteína es básicamente lo mismo. O sea, obviamente hay una industria enorme detrás, se ganan miles de millones con eso, pero de alguna manera le meten a la gente en la cabeza: consumiste como 20 gramos de proteína. Si lo piensas bien, ok, espera. En realidad, solo entendí una sola palabra de eso. Los otros 59 términos son tecnicismos químicos o solo números como E5601. Eso no puede ser saludable. Alguien podría justificarlo con ciencia, pero no hay estudios que prueben que es dañino. Pero en este caso realmente hay que usar el sentido común. Esto no es solo criticar la soya. Creo que el edamame puro, como el que comes en un restaurante asiático, solo cocido, creo que es 100 veces menos peligrosa que la ultraprocesada, de verdad, donde la vaina de edamame es exprimida, ultracalentada, fuertemente frita, luego molida hasta convertirse en polvo, y ese polvo se oxida durante 2 años con luz. Ese polvo acaba siendo uno de los 30 ingredientes de tu producto vegano sustituto de carne. O sea, ese es realmente el proceso. Ya no comes esa vaina de edamame, sino que ha pasado por esas 22 etapas de procesamiento hasta que termina en ese producto imitación prensado en polvo. Eso hay que saborearlo bien. O sea, yo también, como dije, soy muy crítico con eso. Y entiendo a la industria. Yo mismo he trabajado en esa industria. La industria quiere ganar dinero, eso está completamente bien, tiene que aumentar sus márgenes, eso también está completamente bien. Las nuevas personas deben entender que la industria no busca que te cures ni lo hace por amor. Ella no pone en esa barra que tiene 20 gramos de proteína para darte proteínas. Ella lo pone ahí porque sabe que te impulsa a comprarlo. Si ahora entro al Lidl, hay estantes llenos de estos productos negros que todos dicen 20 gramos de proteína, 50 gramos de proteína, rico en proteína, leche con proteína aquí, papas con proteína. La proteína está de moda y la promocionan mucho. Me alegra que pronto se decidirá y ya casi está lista. Que eso será prohibido. Esos 20 gramos de proteína en los productos desaparecerán porque su etiquetado es publicitario e ilegal. De hecho, no se te permite hacer una repetición así en la parte frontal porque eso realmente es un engaño al consumidor. Pero el lavado de cerebro ha sido muy fuerte. Como mencioné, ahora en Lidl hay áreas completas que buscan venderme productos así. Lavado de cerebro es la palabra clave ideal. Leí que en Bruselas, por cada defensor del consumidor, hay 99 cabilderos. Eso es como... Eso es una locura. Impresionante, ¿no? Son gigantes como Nestlé, Danone, Mars y otros. ¿Quién entiende eso en realidad? Tú lo haces con buena intención. Un gran ejemplo, que también oí en tu canal, es que el 90% de los aceites de oliva están adulterados. El precio del aceite de oliva subió mucho. Antes costaba 4 euros y ahora 10, incluso en supermercados de descuento. Puedes pagar 20, 30 o 40. Si vas con buena intención y el 90% está adulterado, eso es como... ¿Cómo se supone que un consumidor va a entender eso? El problema, bueno, lo positivo es, pues en el supermercado solo hay 2 grandes grupos de alimentos falsificados. Los aceites, donde hay mucho fraude. Hay documentales muy buenos sobre eso, incluso en canales públicos como Zweites Deutsches Fernsehfrontalcheck. Así que ese es realmente un gran problema, pero sobre todo son los aceites y los endulzantes como la miel y también el jarabe de arce. Entonces, creo que esos son los 2 grupos de alimentos en los que realmente hay que... En cuanto a la calidad, hay que dar un paso extra y buscar a tu propio apicultor. Hay que buscar en tu propio pueblo. Seguro alguien produce miel de alguna forma. Tienes un hermano que te manda miel. Siempre que hay alguien que conoce a alguien que tiene miel en algún lugar.
Deberías comprar tu miel ahí, igual que el aceite de oliva. Si viviera en Berlín, siempre venía aquí. Iba al mercado de Boxhagener Platz en Friedrichshain y siempre había por ahí algún griego que ni siquiera podía hablar alemán o inglés, pero tenía ahí sus cubetas de 5 litros de aceite de oliva en algún tipo de envase. Y cuando abres ese aceite de oliva, si tienes un poco de sensibilidad, si tienes un poco de sentido propio, lo hueles y te das cuenta. Increíble. Wow, esto sí huele a aceituna. Luego pones una botella del supermercado que casi siempre viene en envases transparentes. Si tu aceite de oliva se vende en un frasco que es transparente, que ha estado ahí durante 2 años, aunque no sea falso, pero está oxidado. O sea, la luz lo destruye, lamentablemente, es muy sensible, el aceite de oliva se arruina. Así que si es una botella de vidrio que es transparente, mejor no lo toques, ya lo verás. Entonces dices, ok, mierda. En realidad ya no puedo comprar aceite de oliva en el supermercado. O sea, aceite de oliva, miel y también jarabe de arce, preferiría no comprarlos en el supermercado. Creo que fuera de estos alimentos, para que la gente no tenga miedo, hay pocos que sean falsificados. En general, en el supermercado hay pocos alimentos buenos, ya que el 80 o 90% son productos ultraprocesados de mala calidad. Sí. ¿De dónde consigues el aceite de oliva? ¿De dónde sacas el aceite de oliva? Mis padres tienen una pequeña granja en Marruecos. Qué bien, entonces tienes tu propio contacto, sí. De ahí obtenemos todo nuestro aceite de oliva, a veces hasta 200 litros. Y luego mi mamá dice, oye, ven a Wuppertal y recoge tus 20 litros. Normalmente me quedo con ellos y los guardo en el armario o se los paso a los amigos o algo así. O sea, en cuanto a aceite de oliva, la verdad es que estoy muy bien surtido. Si compro algo en el supermercado porque ya no hay nada y no puedo ir a Wuppertal, entonces, ¿qué consejo le darías a la gente? Ir a Lidl, fijarse en tal o cual marca si quieres gastar menos de 10 euros o algo así. Es difícil. Siempre hay pruebas de Stiftung Warentest y Ökotest y quizá quiera mencionar un escándalo sobre ellos. Puedo decir que ellos también analizan estos aceites y detectan sustancias adulterantes o mezclas. Puedes revisar estos controles de consumidores. Algunas marcas son mejores que otras. No me gustaría mencionar marcas porque a veces sucede que son buenas durante un año. Quizá alguien vea el podcast en 2026 y esa marca ya esté adulterada otra vez porque es un producto previo. Quiero decir, no es como si una marca estuviera en España y luego simplemente tomara el aceite de oliva, sino que funciona así. Hay algunos agricultores que se lo venden a un intermediario y ese intermediario es quien prensa el aceite de oliva. Ellos lo venden a un intermediario que luego exporta y vende a una empresa local de envasado. Prácticamente, y hay tantas variables involucradas, a veces simplemente hay un exportador de por medio que es una rata codiciosa y se queda con un poco más de lo que le corresponde. Eso simplemente no se sabe. Es difícil decirlo, pero mi recomendación es realmente que esos dos productos no los compro en el supermercado, si se puede evitar. Yo preferiría ir con un paisano, buscar alguna conexión, buscar algún amigo, algún apicultor, algún español, algún griego, algún italiano. Siempre hay alguien que puede conseguir estos productos naturales por medio de conocidos. Esa sería mi recomendación, ya que, como mencionaste, no hay suficientes olivos para todo el aceite de oliva disponible. Ese dato hay que saborearlo y reflexionarlo bien. Así que no importa en qué creas, no puede haber suficiente aceite de oliva auténtico para todos nosotros, así que lo falsifican. Por cierto, el aceite de aguacate también es un gran escándalo. Hay al menos la misma cantidad de falsificaciones circulando. En Alemania no es tan común y la gente consume poco aceite de aguacate, pero el escándalo es igual de grande. El jarabe de arce es como la miel, también increíble. ¿Te imaginas cómo se produce? Hay que dañar los árboles para extraer el jarabe de arce. Es un proceso muy difícil. No puedes vender eso por 2 euros en el supermercado. Eso no se puede. ¿Puedes aclarar lo de Stiftung Warentest y el escándalo que mencionaste? Porque para muchas personas esa es como la referencia, una fuente bastante neutral que evalúa todos los alimentos de alguna manera. Pensaba lo mismo y no quiero quitarles credibilidad. También estuve suscrito mucho tiempo y aún me parecen interesantes, hacen un buen trabajo. Pero definitivamente hay que tener en cuenta que en los comités de Stiftung Warentest y Ökotest también hay representantes de la industria. O sea, eso tiene que quedar claro. Ahí yo mismo, por mi antiguo empleador, tuve muchas oportunidades de ver eso y yo mismo me sorprendí de que prácticamente las empresas son informadas de antemano cuándo y qué se va a inspeccionar. Las empresas son informadas sobre qué se va a inspeccionar. Entonces, como empresa puedes decidir, esta vez voy a obtener una calificación A. Las empresas entonces piensan, ¿tiene sentido ahora financieramente? ¿Vale la pena esa calificación A? ¿Necesito el marketing de Stiftung Warentest? ¿O tal vez no lo necesito? ¿Me conviene más dejar el producto barato y malo? Las empresas están muy relacionadas. En mi opinión, no son completamente independientes. Lo dejo así nada más. Eso fue lo que vi en ese entonces. Por eso perdí un poco la fe.
De la misma manera, estas empresas también están en los comités que hacen las leyes. O sea, en las directrices legislativas de la Unión Europea para alimentos están los propios fabricantes de alimentos, ahí está Nestlé, ahí está Maas, ahí están todos los grandes fabricantes de alimentos en los comités que crean las leyes que a su vez establecen los límites para decidir qué puede estar en tus productos. O sea, cuánto valor X de ese aditivo puede estar permitido. También aquí, lamentablemente, las empresas de alimentos tienen derecho a opinar. Ese es el escándalo, en mi opinión. O sea, no es que sea una persona completamente independiente, sino que están muy relacionados. Lo que dices es muy grave, porque eso es la peor corrupción. Stiftung Warentest contacta a la empresa XIT y le dice, oye, tenemos planeado próximamente... Trato de no arriesgarme demasiado. No te puedo confirmar al 100% hechos o afirmaciones que realmente los contacten. Sé que en las empresas las personas están en contacto cercano con los representantes. O sea, conozco el camino, si hacen llamadas telefónicas y eso, dejo que cada quien lo imagine, ¿sí? Pero la conexión definitivamente existe. Entonces, ¿sabes que en el supermercado Edeka, en 3 a 6 meses, probarán algunos productos de yogur? Sobre ciertos valores límite, y cuando se alcanza ese valor o aparecen ciertos hongos, entonces puedes ajustar tu producción para que los hongos estén por debajo del valor permitido. Y así aseguras tu mejor calificación. Es perverso, de verdad, pero así es la realidad. Si uno lo sabe, tampoco hay que tener miedo. No quiero causar miedo con esto, quiero crear conciencia, que quizá no debamos confiar totalmente en una institución, sino simplemente, por mí, lee la Stiftung Warentest, lee el Ökotest, luego haz tú mismo una prueba de sabor, fíjate si realmente sabe a oliva, toma diferentes perspectivas y luego forma tu propia opinión. Mencionaste el nivel de azúcar, Fabián. ¿Qué piensas del vinagre de manzana? También me parece una buena opción. Hay varios remedios naturales útiles para el nivel de azúcar en sangre. No importa si es vinagre de sidra de manzana, por ejemplo. También la canela es una opción increíble si consumes la canela adecuada. O si se trata de fibra, sí. Por ejemplo, si en la mañana consumes cáscaras de psyllium, tendrás menos picos y niveles más bajos de azúcar en sangre que si no lo haces. Entonces creo que hay muy buenos métodos, pero también pienso que la alimentación tiene que ser adecuada. Entonces, si todavía eres dependiente de la droga blanca del azúcar, va a ser difícil contrarrestarlo solo con vinagre de manzana. Si superaste el síndrome de abstinencia y ya no dependes del azúcar, esos métodos te ayudan a equilibrar las comidas. Pero creo que el primer paso debe ser realmente salir de la adicción al azúcar industrial. Mencionaste el azúcar. ¿Qué usas en su lugar? Soy fan de beber agua, té y comer normal sin dejar que la industria me envenene. El azúcar es una droga dura, así que ni siquiera hay que hablar de eso. Sé que en Berlín la cocaína es un tema relevante, pero el azúcar mata a más personas que la cocaína, por las estadísticas, por la temática social en general. Todavía hay personas que defienden el azúcar. No es tan grave, son solo calorías y así, pero no se puede reducir algo así solo a una cuestión de calorías. La mayoría de las personas ni siquiera entienden que también sus cambios emocionales, como cuando de repente están muy tristes, de repente están súper emocionados y luego de alguna manera están de mal humor. Eso probablemente sea incluso una fluctuación de azúcar en la sangre. Puede ser que simplemente tengas una adicción masiva al azúcar y te la pases todo el día acompañando esos altibajos. Así que el azúcar es un medio muy fuerte para realmente destruir a las personas. También envejecemos por el azúcar. Eso se aprende en biología. En la universidad tuve un seminario durante medio año que se llamaba Biología del Envejecimiento. Y ahí conoces un grupo de moléculas, un producto, ¿no? Una proteína. Eso se llama AGEs. Son los llamados productos finales de glicación avanzada y los científicos que los descubrieron los nombraron AGEs porque les pareció gracioso. AGE, en español, envejecimiento. ¿Y qué son los productos finales de glicación avanzada? Eso ocurre cuando proteínas mal plegadas en tu cuerpo se combinan con grupos de azúcar por glicación. Luego se forman grumos y placas ateroscleróticas causando infartos al corazón. También crean placas en tu rostro causando envejecimiento facial. Así que si realmente quieres que tu cuerpo envejezca lo más rápido posible, si quieres destruirlo, entonces acumula la mayor cantidad posible de AGEs. ¿Y cómo obtienes la mayor cantidad de AGEs? Metiéndote un montón de azúcar. Lo confirmo totalmente. Antes veía estudiantes que en el recreo comían bolsas de 500 gramos de Haribo, la mitad se quedaba dormida de inmediato en clase y la otra mitad parecía que se subía por las paredes. Ese es uno de los peores venenos que existen. ¿Qué alimento o qué otro alimento prohibirías de inmediato? Si fuera ministro de Salud, prohibiría mañana los aceites de semillas. Supongo que el azúcar es un nivel menos dañino que realmente los aceites vegetales.
Y aunque siempre hay informes que dicen que los aceites de semillas quizá no sean tan dañinos, y también hay que diferenciar aquí. Hay aceites de semillas que son menos dañinos que otros aceites de semillas. Al final, aceites como girasol, maíz o canola son ultraprocesados y ultracalentados, antes usados en la industria de aceites para motores. En mi opinión, son una de las principales causas de problemas cardíacos, cáncer, circulatorios y otros en el cuerpo humano. También las tasas crecientes de Alzheimer y cáncer. Creo que uno, por supuesto, es multifactorial, pero uno de los factores definitivamente son también los aceites de semillas. Aquí surge el problema. Si vas al supermercado, te doy 20 productos al azar y los volteas una vez. Vas a encontrar en cada uno, no en 19 de 20, sino en 20 de 20 productos, vas a encontrar un aceite de girasol. Ayer fui de nuevo al Natura y revisé la comida para bebés. Para mí eso siempre es como creo que lo más importante en la vida son los niños y lo que más debemos proteger son los niños. Y me gusta ver los alimentos que se ofrecen para los niños. Aún espero que algún día los padres dejen de ser engañados. Vi estas leches en polvo. El segundo ingrediente son 3 aceites de semillas diferentes: aceite de girasol, aceite de maíz y aceite de canola, en esta leche en polvo extremadamente cara, alternativa a la leche materna. O sea, con eso ya te das cuenta de que realmente no les importa la salud. Quiero decir, la leche en polvo es un escándalo por sí misma. También se puede hablar de cómo Nestlé realmente ha llevado a las madres a la dependencia y todavía lo sigue haciendo hoy en día en África. Hoy en día sigue funcionando la máquina de propaganda que se cuenta en literalmente 50 de 50 países africanos. Mira, la leche no es tan saludable. Es mucho más seguro, más efectivo y más saludable darles a los niños leche en polvo cara, pero al final terminas matando a los niños indirectamente por eso. Si la madre ya no puede comprar leche en polvo y dejó de amamantar, ¿qué comerá el niño? En el peor caso, nada. El escándalo es un tema aparte. Pero como dije, si yo fuera ministro de Salud prohibiría inmediatamente los aceites de semillas. Y entonces todas las industrias tendrían que adaptar sus productos, porque los aceites de semillas están escondidos en todos los productos ya que son muy baratos, aumentan la vida útil y ajustan el sabor. Eso se llama palatabilidad cuando trabajas en la industria alimentaria. Así que lo agradable que se siente en el paladar, para eso los aceites de semillas son perfectos. Ahí no importa si es orgánico o no orgánico. Hace una pequeña diferencia. Por ejemplo, creo que un aceite de canola orgánico prensado en frío es más saludable que uno de girasol ultraprocesado. No obstante, cada persona, tú y yo, y también nuestro videógrafo, tiene una proporción de omega 6 a omega 3 en el cuerpo. El ser humano moderno tiene una proporción de omega 3 a omega 6 de 1 a 5, 1 a 10, y en Estados Unidos es 1 a 20, es decir, 20 veces más omega 6. Sin embargo, la proporción óptima hace 500, 1000 o 15.000 años era de 1 a 1 o 1 a 2. Entonces, el problema es, ¿por qué tenemos tanto omega 6? No digo que el omega 6 sea malo, digo que debemos equilibrar esa proporción. Y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de consumir mucho omega 3, o sea, mucho pescado, muchas algas, muchas cápsulas de omega 3 o lo que sea para consumirlo. O tenemos la opción de consumir menos omega 6. Como el ser humano solo desde hace 50 años consume tanto omega 6 por aceites vegetales, en mi opinión la conclusión lógica es reducir los aceites de semillas para recuperar la proporción normal de omega 3 a omega 6, porque está comprobado que eso causa inflamaciones silenciosas, que en mi opinión son la causa de todas las enfermedades, esas inflamaciones silenciosas. Hace un momento mencionaste indirectamente el ayuno intermitente. Dime algo rápido sobre la autofagia. ¿Recomendarías no comer entre 12 y 18 horas? Si eres mujer, yo sería cauteloso al recomendar el ayuno. Las mujeres funcionan diferente a los hombres. La medicina y la ciencia suelen enfocarse en hombres, especialmente blancos. Entonces, si lo ves desde una perspectiva científica, realmente tienes que diferenciar ahí. Las mujeres tienen un ciclo lunar. Las mujeres realmente se rigen por la luna. Un ciclo de 28 días, incluso el periodo y todo eso deberían estar alineados con la luna en un mundo natural. Interesante. Hace poco mi mamá me envió de nuevo una revista médica donde decía que la mujer en Alemania ya se ha alejado 3 días del ciclo lunar. Algo parece estar funcionando de manera asincrónica, pero originalmente las mujeres son seres lunares y los hombres son seres solares, o sea, los hombres tienen un ciclo de 24 horas. Nosotros, dentro de 24 horas, tenemos nuestro ritmo natural, donde producimos testosterona al máximo en un momento específico del día, y luego el nivel de testosterona baja de nuevo durante el día. En la noche, más como a las 6, el nivel es más alto, por eso se entrena fuerza a esa hora, porque es cuando tienes más fuerza por la testosterona. En los hombres puedo recomendar el ayuno con bastante seguridad para muchos hombres, me parece un muy buen paso hacerlo. En las mujeres, como ya dije, hay que tener cuidado, depende de la fase del ciclo, ese es un tema aparte. ¿Por qué ayunar?
Ahora uno podría decir, ok, eso es simplemente para ahorrar calorías. Si tengo un periodo de ayuno más largo, no como nada durante ese tiempo, así que consumo menos calorías. Podría ser positivo, esa es solo una parte del ayuno. La otra es que liberas la hormona del crecimiento. Y mientras más largo sea tu periodo de ayuno, más hormona del crecimiento liberas. La hormona del crecimiento artificial cuesta 300 euros diarios en farmacia. Es muy cara. Así que es una sustancia carísima, realmente muy, muy cara. Las celebridades usan hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque así envejeces más lento, porque así se te quitan las arrugas de la cara, porque así ganas músculo y pierdes grasa. La hormona del crecimiento humano, es como una fuente de juventud para el cuerpo. Solo una pregunta rápida. ¿Las hormonas de crecimiento son péptidos? Las hormonas de crecimiento son una cuestión de aminoácidos. Es una cadena peptídica de 180 o 234 aminoácidos según la hormona de crecimiento que se analice. Al final es una cadena de aminoácidos. Los péptidos son eso, cadenas ensambladas. Eso significa que la hormona de crecimiento es una proteína que tu cuerpo también puede producir. O sea, no solo puedes comprarla en la farmacia, también puedes dejar de comer por unas horas. Cuando llevas 18 horas sin comer, la producción de la hormona de crecimiento aumenta exponencialmente. Así que mientras más tiempo estés en ese periodo de ayuno, más hormona de crecimiento produces. Tras 36 horas, la hormona de crecimiento aumenta alrededor de 1800%. Eso significa que tú mismo liberas la fuente de la juventud del cuerpo al ayunar. Así de loco es. Las celebridades gastan 20.000 euros al mes en eso, pero tú puedes hacerlo solo dejando de comer. Es un hecho. Por eso el ayuno solo ya es genial para rejuvenecer tu cuerpo. Y al mismo tiempo viene el segundo factor también rejuvenecedor que mencionaste, la autofagia. La autofagia es lo contrario de la necrosis. La necrosis ocurre cuando el cuerpo debe destruir tejidos por problemas graves, como en el pie de un diabético. El pie se autodestruye por inflamación. El cuerpo reacciona, carajo, eso está dañado. La autofagia es cuando el cuerpo dice, tengo que limpiarme a mí mismo. Una célula proteica vieja y dañada, tengo que devorarla, la aprovecho. Destruyo una célula ocular vieja, dañada e inflamada. La autofagia aumenta mucho durante el ayuno. Cuanto más tiempo ayunes, mayor es la autofagia. Una teoría del envejecimiento es la teoría de las proteínas mal plegadas, es decir, la teoría de que a lo largo del proceso de envejecimiento tienes cada vez más y más de estas proteínas mal plegadas en todas partes. En tus arterias, en tu cerebro, en tus ojos. Por eso en algún momento algunas personas tienen esos flotadores, esos peces en los ojos todo el tiempo. Esas también son proteínas viejas mal plegadas. Y la autofagia simplemente se las come. Es como un Pac-Man que simplemente va por tu cuerpo y se come las proteínas viejas y mal plegadas. Ese es el segundo motivo por el que el ayuno es una herramienta muy poderosa para beneficiar al cuerpo. Y también notas en el modo de ayuno que el cuerpo se siente diferente. Incluso cambias tu sustrato energético durante el ayuno. Entonces, una persona normal, tú y yo, si acabamos de comer algo, tú consumiste miel, yo también voy a comer algo más tarde. Vivimos usando el metabolismo de la glucosa. Nuestro cuerpo y cerebro la usan para producir adenosín trifosfato y energía. Cuando ayunamos, después de unas 24 o 48 horas, clic, se activa un interruptor. El cuerpo pasa de usar glucosa a cetosis, funcionando con grasas en lugar de azúcar. Existen 3 tipos de cuerpos cetónicos que hacen funcionar el organismo. Ellos son el centro de control para tu cerebro. Tu cerebro funciona con cuerpos cetónicos. En este estado de cetosis piensas de manera diferente. Es un antidepresivo natural, es un antiepiléptico natural. Las personas epilépticas, es decir, las personas que sufren de epilepsia, cuando siguen una dieta cetogénica, que es una forma de alimentación muy difícil, la epilepsia desaparece. Así que tiene una influencia masiva e indiscutible en toda nuestra química. Es decir, es el tercer factor del ayuno. Al ayunar más tiempo, tu metabolismo cambia a cetosis, lo cual también tiene una ventaja enorme. No soy alguien, no me malinterpretes, que diga que uno debe vivir permanentemente en cetosis. Cetosis significa que ya no consumes nada de carbohidratos. Eso no lo dije, solo digo que el ayuno a corto plazo realmente cambia tu metabolismo, así de potente es. Fabián, acabo de tener piel de gallina con el homenaje al ayuno y me gustaría mostrártelo. Y definitivamente voy a intentar en mi dieta pasar de 15, 16 horas, tal vez a 17, 18, 19 horas. O eso, o pruebas, perdón por interrumpir, pruebas de vez en cuando un periodo de ayuno más largo. Eso también se puede. O sea, también puedes decir, por ejemplo, cada 3 meses hago 2 días de ayuno. Eso no es mucho. Una vez por trimestre simplemente limpiar tu cuerpo, gratis.
Dices, te tomas un fin de semana, sábado y domingo simplemente no como nada, simplemente limpiar, solo tomo agua. Los musulmanes en la religión, ahora volvemos regresando al tema de la religión, Dios y la fe. Los cristianos ayunaban en Pascua y los musulmanes aún lo hacen durante el Ramadán, lo cual me parece genial porque sus periodos de ayuno son muy largos. Creo que ayunar no solo tiene sentido espiritual, también beneficia físicamente, porque en Ramadán dejan de comer constantemente y evitan proteínas mal plegadas, permitiendo limpiar su cuerpo durante 41 días. Así que incluso desde esa perspectiva, la religión probablemente ya tenía beneficios para la salud en aquel entonces. Exacto. Luego entran, juegan fútbol y meten 3 goles. Eso suele pasar con futbolistas egipcios en ayuno. Pero están tan llenos de energía, están de tan buen ánimo que al final pueden rendir a ese alto nivel. En otros lugares los difaman mucho, pero ¿cómo? Debes tomar agua y comer. Está tan arraigado. Todos esos mitos sobre la alimentación, todos esos mitos tóxicos sobre la alimentación están tan arraigados en nosotros. En realidad, es totalmente ejemplar si simplemente presionas el botón de reinicio durante 30 días. Sobre los mitos alimenticios me molesta mucho porque ¿por qué se requieren personas como yo y otros asesores de nutrición? Eso no tiene, en mi opinión, la vida que estamos viviendo ahora está completamente equivocada. Si miramos al mundo animal, no hay nutriólogos para los lobos. No hay un lobo alfa que diga, pero ustedes, lobos, ya no coman esa planta, es mala. No, los lobos solo comen lo que encuentran en su entorno. Ninguna jirafa nutrióloga dice que todas deban ser veganas. Eso no existe. Ellas simplemente comen lo que normalmente deberían comer, y de la misma manera, el ser humano también debería comer simplemente lo que debería comer. Esa es para mí la mejor razón para decir por qué existe una forma óptima de alimentación, porque al final de cuentas somos animales de alguna manera. Perspectiva religiosa aparte, seguimos siendo la misma especie y clase. Y entonces también debe haber una forma óptima de alimentación, y esa debería ser una alimentación normal, natural. No peleemos por eso. Me da igual si este alimento procesado es mejor que el otro. Es simplemente algo normal, simplemente como Dios lo planeó. Es simplemente como la naturaleza lo planeó para ti como ser humano. La alimentación es simple, no requiere cursos ni varias carreras universitarias. No, simplemente comer normal, aléjate de cualquier recomendación. Aliméntate de manera normal. Interrumpir la alimentación es fácil. Los animales no tienen asesor nutricional y el ser humano tampoco lo necesitaría. Eso normalmente es solo para confundirte, para generar inseguridades, para que luego estés en el supermercado y ya no sepas, la mantequilla es saludable, la carne era buena, ¿qué debo comer? No tengo idea, ahora agarro cualquier dona y pizza y simplemente como lo que sea, porque la gente está tan confundida sobre su origen. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora afuera hay más inseguridad. Toda esta epidemia de Ozempic, hace poco hablé con un empleado de Ozempic. Lo conocí en Bali, él estaba dentro de la empresa. Dijo que lo sorprendente es que la gente se inyecta Ozempic, no quienes tienen obesidad y realmente lo necesitan. Eso es distinto, pero muchas personas toman Ozempic sin tener identidad alimentaria. Es un poco como el jugador de lotería que de alguna manera gana 50 millones, pero no tiene una identidad con el dinero. Y se gasta el dinero después de un año. Después cae en una depresión profunda, ya que ese año solo gastó el dinero en drogas u otras cosas. Y lo que no comprenden, comes mucho, mucho menos. Y en realidad lo poco que consumes debería ser de muy alta calidad. No lo hacen porque carecen de identidad alimentaria. ¿Qué clase de nuevo ser humano estamos formando? Personas con muy pocos nutrientes. Como mencionaste, Ozempic genera dependencia. Al dejarlo, la gente regresa de inmediato a sus antiguos hábitos. Fue lo mismo con Weight Watchers, cuando las personas hacían Weight Watchers y de alguna manera buscaban una identidad ahí contando batidos en polvo y otras cosas. En cuanto dejan el programa, ¿sí? ¿Dónde están entonces? Vuelven a estar igual que antes, no tienen idea de lo que realmente deberían comer. Y sería tan sencillo simplemente empezar a consumir alimentos ricos en nutrientes. Creo que el problema realmente es esta adicción al azúcar, porque eso también confunde completamente nuestros receptores del gusto. Por eso uno ni imagina que puede tener una vida feliz con comida normal, porque uno piensa, pero es que nada de eso me sabe bien. No puedo comer frambuesas, no son lo suficientemente dulces. No puedo comer chocolate oscuro, no es lo suficientemente dulce. Entonces prácticamente piensas, la vida no es posible sin estos alimentos ultraprocesados porque ya han destruido completamente tu paladar. Pero se regenera. Buenas noticias para todos los adictos al azúcar. Tu paladar se regenera en 7 días. Así que después de 7 días de repente eres capaz de percibir el dulzor de verdad otra vez.
Muerdes la manzana y piensas que sabe increíble. Una deliciosa Boskop local. Estaba deliciosa. Hace 7 días dijiste que sabía ácido y no te gustaba, que debía llevar azúcar. En esa película, de verdad, el 80% de los alemanes todavía vive en su película de que todo tiene que estar endulzado. Y sería tan fácil salir de ahí, podrías salir de ahí fácilmente. Buen punto sobre la identidad alimentaria. Todos estos, sean programas, empresas o el furor por Ozempic, por ejemplo, se refugian en alguna identidad equivocada, en lugar de enfrentarse al problema de fondo. ¿Qué fallas en mi alimentación y de dónde obtengo nutrientes? ¿Cuál es la forma de vida natural y adecuada para el ser humano? Hablamos sobre el trato adecuado de los animales. A todos les importa que mi pollo sea criado de manera adecuada, que mi abeja sea cuidada de manera adecuada, que mi cerdo sea criado de manera adecuada. No se cuidan bien y comen porquerías. Para mí es importante que mi cerdo no reciba antibióticos. Tomo antibióticos nuevos cada 3 semanas y para mí es clave que mi cerdo no consuma alimento transgénico, pero yo mismo consumo alimentos ultraprocesados llenos de transgénicos, soya, pesticidas completamente tóxicos, basura con glifosato. O sea, uno realmente tiene que reconsiderar sus propias prioridades. Eso es precisamente esa integración espiritual que a la mayoría de las personas les falta. Cuando tienes esa integración, te relacionas de una manera completamente diferente contigo mismo y con toda la alimentación allá afuera. ¿Cuáles son los 3 alimentos que siempre tiene un Fabián en casa? Lo principal son los huevos. Ya habíamos hablado mucho de ellos y realmente consumo muchísimos. Hace poco le pregunté a ChatGPT, para ese tipo de cosas también uso ChatGPT, ¿cuántos huevos comí el año pasado? Fueron más de 18.000 huevos. De verdad, como muchísimos huevos y mis hijos también. O sea, yo también les doy de comer. Mis hijos comen exactamente lo mismo que yo. O sea, no hay comidas especiales para bebés ni nada de eso. Ellos también comen lo mismo. Mi hija empezó a comer huevos cuando tenía 1 año, solo que, claro, todavía recibe leche además. Pero huevos, definitivamente sí. Siempre tengo frutas en casa, algún tipo de fruta. Actualmente estoy súper obsesionado con los arándanos, o sea, me encantan los arándanos. También hay buenos estudios sobre eso que muestran que los arándanos reducen los síntomas de la artritis y cosas así. Es un alimento muy chido, con polifenoles. Por supuesto, aquí uno puede tener miedo de los arándanos cultivados y los pesticidas, y se puede entender que los arándanos silvestres son aún mejores. Como dije, pero aún así, como mencioné al principio, incluso un arándano cultivado normal sigue siendo un alimento chido, saludable y natural, en comparación con un yogur ultraprocesado con edulcorantes y polvo de arándano. Los arándanos y otras frutas son mejores. O sea, en realidad siempre tenemos plátanos, siempre tenemos manzanas, siempre tenemos toda una variedad de frutas, lo que es regional, lo que es de temporada. Tuvimos muchísima sandía en el verano, ahora mismo hay calabaza. Creo que la calabaza también es una fruta. Ahora tenemos muchísimas calabazas en casa. Y lo tercero que siempre tenemos en casa es mantequilla, diría yo. La mantequilla es un clásico y creo que es el alimento favorito de mi hija. A veces en un restaurante, si hay pan con mantequilla, ella solo chupa la mantequilla del pan sin comérselo. Por cierto, los niños en general deberían comer mucho más grasa que los adultos. Tienen una necesidad de grasa mucho mayor para que el cerebro se desarrolle correctamente. Yo diría que la mantequilla es como un tercer alimento, pero también trato de tener una buena variedad. Entonces voy regularmente al mercado de agricultores, una vez a la semana los sábados, y siempre reviso qué es regional en este momento, qué es de temporada. Ahora volvió a ser temporada de uvas, ahora volvió a ser temporada de aceite de oliva, así que nos llevamos un aceite de oliva buenísimo y también nos llevamos uvas. Los higos están creciendo en cada esquina en este momento, así que ahora tenemos higos en casa en grandes paquetes otra vez. Siempre depende un poco de lo que esté en temporada en ese momento. Esta entrevista la estamos grabando justo en otoño, por eso comen muchos productos otoñales. Ahora todos los arándanos vienen de Argentina y Perú. ¿Tú también lo recomendarías o te parece extraño? Hay un país con el que sería muy cuidadoso, China, sin querer ser malo ni racista. Si uno investiga más a fondo lo que ocurre con los alimentos en China, como los jitomates, es realmente enfermizo en el sentido literal de la palabra, cómo realmente se procesa esa salsa de jitomate que al final termina en tu bonita lata italiana, la que luego ves en tu Lidl. Ahí soy muy cuidadoso. Sé que en España los invernaderos son muy sucios y que en Perú y Argentina rocían muchas cosas dañinas con gusto. Aún así, pienso que este arándano cultivado de Perú es más saludable que no poder comprar el silvestre a 3 euros por 100 gramos. Sigue siendo mucho más saludable que esos alimentos ultraprocesados, así que creo que siempre es cuestión de equilibrio. Y para mí los alimentos naturales y poco procesados siempre están de este lado, y los alimentos ultraprocesados realmente están de este otro lado. Dentro de esta regla, por supuesto, hay alimentos con menos pesticidas y aún más ricos en polifenoles. A veces una naranja local realmente Demeter tiene 10 veces más vitamina C que la naranja que ha viajado 10.000 kilómetros en avión y ha estado almacenada durante 2 años, y así sucesivamente. Esa contiene más vitamina C, pero incluso la naranja procesada aún tiene una buena cantidad de vitaminas, una buena cantidad de polifenoles, una buena cantidad de naringina, una buena cantidad de... Realmente es una colorida variedad de propiedades positivas. Por eso yo seguiría defendiendo que tiene sentido consumir estos alimentos.
Acabas de mencionar a tus hijos en el restaurante que aman la mantequilla. ¿Qué opinas del pan cuando te sirven pan? ¿Lo ignoras por completo? ¿O dirías que hagas una excepción y solo comas la corteza del pan? Porque yo siempre he sido de los que prefieren la corteza del pan. Depende un poco también de qué tipo de pan sea. El pan original, como ya se describe en la Biblia y cómo debería ser según la ley de pureza, solo lleva 3 ingredientes: harina, agua y sal. También puede fermentar y hacerse pan de masa madre, a diferencia del pan del supermercado, que es más como comida rápida. Prefiero evitar panes con mezclas químicas de 20 ingredientes, mejoradores, conservadores y acidulantes, sumando 30 componentes distintos. Si estás en un restaurante y ellos mismos han horneado un pan fresco que todavía huele bien, ahí sí puedes comerlo, no tienes que arruinarte la vida por completo. La mayoría no va seguido a restaurantes, así que uno puede disfrutar 1 o 2 rebanadas de pan ahí. ¿Comería un pan entero? No lo creo, pues es un alimento con pocos nutrientes. Creo que los alemanes en general tienen un problema con el pan, comen demasiado pan en el desayuno y en la cena. Como dice el nombre, ya dependemos mucho del pan. Sé que es delicioso y no tengo nada en contra. Sabe bien, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero es un alimento pobre en nutrientes. Incluso te roba vitaminas B, o sea, en realidad es negativo para el suministro de vitaminas en tu cuerpo. Por eso no soy partidario de recomendar el pan. Fabián, podría seguir hablando contigo durante horas. Vamos a hacerlo breve para terminar. Un pequeño juego de esto o lo otro. Tienes que decidir aunque sea difícil. Lo haré. Alimentación saludable o mente sana, ¿qué cura más? Una mente sana. ¿Por qué? Prácticamente todo en la vida. No, empecemos así. Si quieres dormir, ¿cómo se duerme una persona? Imagina que duermes, te acuestas e intentas entrar en modo sueño, pensando en cómo realmente te duermes cada noche. Tienes que imaginártelo, tienes que actuar como si así fuera, y así funciona todo en la vida. Si quieres estar sano, tienes que imaginarte que puedes sanar, y entonces también te vas a sanar. Pero si luego, por supuesto, corres al doctor y el doctor te dice que tienes cáncer y que vas a morir la próxima semana, entonces se pone bastante difícil. Si el doctor tiene una posición aquí y dice desde arriba, vas a morir la próxima semana, es una lucha muy difícil. Y por eso, en ese caso, realmente digo, mente sana. Tienes que creer que puedes sanar. Tienes que lavarte el cerebro de manera agresiva y realmente estar convencido de que eres una persona sana, completamente sana y feliz. Entonces también puedes llegar a hacerlo. Todo en la vida funciona con este principio. Tienes que imaginártelo y entonces puedes dejar que eso entre en tu realidad. Eso me parece increíble. Incluso aquí otra vez se me puso la piel de gallina. He tenido 2 enfermedades en mi vida. Una fue una urticaria, una roncha que tuve por mucho tiempo. Hasta hace poco, la parte baja de la espalda no me permitía adoptar ciertas posiciones. O solo podía hacerlo con dolores infernales. Y fue hasta el momento en que abracé la enfermedad, cuando dejé de luchar contra ella y de alguna manera la acepté, que se fue. Y además, de un momento a otro, tras cargar con eso años. ¿Cuáles son tus rutinas de sueño? ¿Tienes algún truco que compartas? Lo que me ayuda muchísimo es que tengo 2 hijos, ellos realmente me cansan bastante. Esa no es la respuesta que uno quisiera escuchar, pero es la realidad. La rutina de sueño no empieza a las 10 de la noche, sino que empieza a las 8 de la mañana. Uno de los mejores trucos para regular tu melatonina, que es la hormona que genera la presión del sueño y que realmente te ayuda a dormir, es despertarte por la mañana con el sol y no mirar directamente al sol, sino mirar alrededor del sol. Nada como los rayos de sol matutinos, ya que ayudan a producir melatonina por la noche. Si durante el día tuviste muchísimo estrés, mucha emoción, no pudiste procesar cosas y estuviste todo el tiempo en el celular, tu sueño será peor. Si tomas café después de las 4 de la tarde, probablemente tu sueño será peor. El café tiene una vida media de, en algunas personas, eso depende de tus sistemas enzimáticos. En algunas personas tiene una vida media de 16 horas y algunas personas son muy sensibles al café. No digo que todos. Hay personas que incluso pueden tomar un espresso antes de dormir, pero solo algunas. Son los hábitos que acumulas durante el día los que determinan qué tan bien vas a dormir en la noche. No sirve la mejor rutina de sueño, aunque tomes melatonina, té de manzanilla y uses varios parches. Tu calidad de sueño igual va a ser peor. Lo que definitivamente destruye el sueño es el alcohol y otras drogas. Eso reduce por completo tu arquitectura del sueño, lo sabe cualquier marihuano. Ya no tienes sueño-movimiento ocular rápido, es decir, la fase de los sueños, y sin ella no ocurre el procesamiento completo. Hay cosas que pueden arruinar tu sueño. No creo que tomar vino o cerveza antes de dormir sea bueno. Pero fuera de eso, realmente es el hilo conductor que atraviesa tu día el que decide qué tan bien vas a dormir en la noche. ¿Azúcar o política? ¿Qué enferma más? Ahí sí tengo que pensarlo mucho, mucho tiempo, pero en ese caso también diría política.
No, digo azúcar porque creo que si las personas dejaran el azúcar y pudiéramos eliminar todo el azúcar del mundo con un chasquido, de todos los productos, eliminarlo de todas partes. Entonces las personas serían menos susceptibles a esas noticias de la política y podrían afrontarlo con una sonrisa. Bueno, yo leo el Tagesschau como si fuera una revista de sátira. De vez en cuando entro a Tagesschau, reviso y me parece gracioso las tonterías que cuentan ahí otra vez. Sí, la guerra en Ucrania otra vez. Solo pienso, hermano, llevan año y medio bombardeándonos con noticias para meternos miedo. De verdad lo veo desde afuera, tomo distancia y me río de eso. Y estoy seguro de que con la alimentación adecuada la mente humana es mucho más resistente a esa propaganda. La política ya no tiene efecto ni puede enfermarnos si resistimos, por eso dejo el azúcar. Súper buena respuesta. ¿Con quién preferirías estar en una isla desierta? ¿Con Trump o con Netanyahu? Esa pregunta es fácil. Todos saben a quién elegirían. ¿Cuál es tu opinión sobre Trump? Él realmente lo revuelve todo, ¿no? Para bien y para mal. Yo creo que es bueno que de alguna manera ahora la gente se interese más por la política, que la gente salga más a la calle, pero creo que todo eso estaba muy oxidado. Hacía falta alguien que lo abordara de una manera diferente. El problema es que, en mi opinión, Trump también es solo una marioneta y no quien mueve los hilos. No es solo él quien decide el destino del mundo, hay otras personas actuando en las sombras. Ya sea un papa gris o cualquier otro poder maligno, eso cada quien puede pensarlo, pero yo no creo que Trump sea el que mueve los hilos. Le tengo respeto como persona, ¿no? Es un empresario exitoso. Siempre me parece genial que él logró algo y no se quedó en el sistema, eso es muy bueno. Creo que tal vez tiene trapitos sucios, como la mayoría de los políticos. Y al final, uno nunca sabe si a alguien le plantaron la suciedad o si realmente él mismo se la metió en el bolsillo. Por eso soy muy cauteloso. Hace poco hablamos de Michael Jackson, a quien realmente le arrojaron suciedad y lo ensuciaron. Creo que toda esta discusión distrae de los problemas reales, porque la gente pasa semanas indignada por Trump. En vez de cuestionarse realmente qué es lo que está mal en el país, en qué se está usando realmente el dinero, por qué problemas reales como el sistema educativo en ruinas no se atienden, creo que solo es una distracción. Simplemente nos enfrentan conscientemente cada 8 a 12 semanas con un nuevo problema para que no abordemos las cosas que realmente son importantes. Nuestro sistema educativo, una alimentación normal, nuestro trabajo, el capitalismo injusto, el cabildeo y demás, esos problemas reales simplemente no se abordan. Y Trump es un síntoma. El hecho de que todos hablemos solo de eso es un problema de nuestra visión actual del mundo. Es cierto, también creo que nos atraen con información superficial. Eso es una guerra contra la propia población para que la gente no vea dónde realmente se están tomando las decisiones. Lo que me parece muy interesante de Donald Trump fue, creo, su primera acción oficial. Alguna frase que apareció en todos los periódicos. Todos los musulmanes deben ser expulsados de este país. Y luego toda la prensa se lanzó sobre eso durante semanas. Y al mismo tiempo se aprobaron 2000 nuevas leyes que permitieron todos esos daños ambientales, oleoductos, todas esas áreas nativas y así sucesivamente. O sea, fue como una manipulación perfecta de todos los medios después de que estuvieron semanas dándole vueltas al tema. Y creo que esa es de alguna manera la receta del éxito de la política, que de alguna forma a las masas, ya lo habíamos mencionado antes, con medios muy, muy simples, realmente se puede desviar a la gente. Y una pregunta final. Si pudieras decirle algo a tu versión de 20 años hoy, ¿qué sería? Ya he pensado mucho en esa pregunta y en general. No sé si todos lo hacen, pero a veces uno reflexiona sobre su camino en la vida. En ese momento personas me dieron el mejor consejo que he recibido, que al final todo terminará teniendo sentido. Parece loco porque en distintas etapas de mi vida estuve en medicina, luego la dejé, hice licenciatura, maestría y trabajé en la industria alimentaria. Y de alguna manera, dentro de esas etapas, a veces estaba realmente desesperado y pensaba, mierda, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es una completa tontería. Y en algún momento, incluso a los 26 años, seguía en la industria alimentaria y trabajaba para uno de esos que para mí representaban lo más malvado del mundo. Y llegaba a casa y tenía que adormecerme con una botella de vino tinto porque simplemente no podía con eso y pensaba, mierda, ¿en qué momento tomé el camino equivocado en la vida? Eso no puede ser. Y por otro lado, ahora estoy en una posición en la que siento que estoy haciendo exactamente aquello para lo que estuve destinado toda mi vida.
Y si esta noche me estrellara en un avión y muriera, estaría realmente satisfecho con lo que he hecho hasta ahora, porque en los últimos años realmente pude hacer exactamente aquello por lo que siempre he sentido pasión. A los 18 ya era un loco teórico de la conspiración, a los 18 ya entendía lo del 11 de septiembre y todas esas cosas, ya lo tenía claro en ese entonces. Siempre he sido de alguna manera en mi mente esa persona que hoy puedo expresar completamente sin censura, y como dije, todas esas situaciones no tenían sentido para mí. Tuve que vivirlo, pasar por medicina y ese abandono, cuánto luché con eso. Di vueltas 7 semestres y sentí que desperdicié mi vida. A los 18 años eso parece mucho. Como dije, necesitaba esa experiencia en la industria alimentaria, donde realmente quedé completamente impactado y traumatizado al ver cómo se produce todo eso, para poder hablar de ello auténticamente. Creo que el mejor consejo en realidad no es decir, haz algo diferente, no sigas ese camino, no estudies eso, sino que tengas una confianza básica en que al final cada etapa que vivas tendrá sentido. No te rindas, no te desesperes, sigue intentándolo, sigue siempre tu intuición y no solo tu razón. Porque el Fabián racional, cuando trabajaba en la industria alimentaria, decía, carajo, ya estudié, ya hice mi maestría, tengo un trabajo muy chido, gano muchísimo dinero, genial, ni se te ocurra irte de ahí. Pero ese Fabián que seguía por el instinto decía, mierda, estás enfermando al mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Algún día vas a morir. En 200 años no le importarás a nadie. Haz algo que tenga sentido. Ese Fabián que seguía por el instinto, la verdad es que estoy muy, muy feliz de que al final haya ganado. Así que tal vez el consejo sería, hazle caso a tu instinto. Me parece genial al reflexionar sobre mi vida. Vivimos hacia adelante, pero entendemos al mirar atrás. Eso causa confusión. Es cierto, yo hablé mucho y tú lo resumiste en una frase. Esas son las confusiones de la vida. Y no quiero regresar y eliminar de alguna manera alguna confusión. Así no funciona la vida. A ese sí me gustaría eliminarlo, a BlackRock. Somos quienes somos por nuestras experiencias previas. Por eso, al mirar atrás, valoro cada experiencia con mucha gratitud y humildad. Aunque en ese momento pensaba, oye, ¿qué clase de perdedor eres? No vas a lograr nada en tu vida. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, pienso, está bien, tuvo sentido. Existen leyes universales de la vida y debemos dejar que actúen a nuestro favor sin sobrepensarlo. Sí, ahora estoy aquí y el mundo debe adaptarse a mis necesidades. Creo que mientras más busques estar en sintonía, más debes dejar que las leyes universales o el contexto espiritual trabajen para ti. Así son las cosas al final del día. Y no luches contra ellos, sino invítalo a tu vida. Totalmente. Ahora lo agradezco mucho. Cada día al despertar doy gracias por estar bien. Cuando enfrentas el día a día con esa humildad, toda tu perspectiva de la vida cambia por completo. Eso ayuda muchísimo. La gratitud es realmente una de las claves para salir de este mundo insatisfecho. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te levantas? Me mentalicé para despertar pensando, qué chido, agradezco estar despierto y vivir con mis 2 hijos. Simplemente estoy agradecido. Suena banal, suena aburrido, pero estoy agradecido por lo que tengo. Eso marca el tono para todo el día. Es realmente increíble. Hoy estoy muy agradecido de haber podido tener esta conversación contigo, porque realmente fue una experiencia genial conocerte mejor y entender tus puntos de vista. Sí, muy bonito. Y honrar a los niños. Los niños son lo mejor que hay allá afuera. Aleluya, tengan más hijos, sean fecundos y multiplíquense. Tienes 2. ¿Tienes pensado traer más hijos al mundo? 5, ¿habrá 5 hijos? ¿5 pequeños Kowaliks? Sí. ¿Cómo mantienes alta la testosterona? Ese es un problema que ya he pensado, ¿no? Mi esposa bromea diciendo que yo también me embarazo, porque el problema es que cuando el nivel de testosterona baja un 50% cuando tienes hijos, lo cual tiene sentido biológico para que como padre no te vayas. Pero sí, creo que no hay que dejarse intoxicar. Comer ensalada de zanahoria en la mañana para eliminar los estrógenos. Comer suficientes huevos es el mejor potenciador de testosterona. El colesterol es el precursor de la testosterona. O sea, el colesterol se convierte en testosterona en el cuerpo a través de varias etapas. Así que si realmente quieres recuperar al máximo la testosterona, los huevos fertilizados son aún más potentes. Hay huevos que ya están fertilizados, de los que realmente saldría un pollo. Son más anabólicos y estimulan más la testosterona que los huevos normales. Así que coman sus huevos. Ahora, hay muchos doctores que dicen que el colesterol es algo un poco delicado. ¿Cuántos huevos hay que comer para llegar a ese nivel? Creo que la mayoría de los doctores ya no advierten sobre el colesterol. Creo que todavía hay algunos doctores mayores que no se han enterado de eso, pero desde hace unos 10 o 15 años creo que la consigna ya es diferente respecto al colesterol. El colesterol alimenticio no siempre es dañino, los huevos tienen sustancias que lo descomponen. El cuerpo humano puede regular de manera muy precisa cuánto colesterol hay realmente. El colesterol no es la causa principal de infartos ni arteriosclerosis. ¿Cuántos huevos debes comer? Depende de cada persona, de qué tan alto eres, de cuánto
¿Cuántas otras fuentes de grasa tienes? Una buena regla es, mi hijo de 1 año recibe 2 huevos. A los 1 año recibía 1 huevo, ahora con 2 años y medio recibe 2 y yo como de 5 a 7 huevos. Y con eso estás bien cubierto. Fabián, eres directo, eres honesto, eres sin filtro. Definitivamente no eres un santurrón que inventa narrativas solo para recibir aplausos. Definitivamente eres una buena persona, definitivamente eres alguien que predica la sanación, pero vives muy conscientemente allá afuera. No necesitas bata blanca, en mi opinión estás por encima de eso. Demuestras que la conciencia viene de la responsabilidad, no de medicamentos. Por eso disfruté la conversación. De verdad podría haber hablado contigo horas, sigue siendo poco convencional y construyendo puentes. Y de verdad, me encanta seguirte muchísimo y ya estoy esperando tus próximas dosis de dopamina que compartes todos los días de alguna manera. Y sí, todo lo mejor en Chipre y para tu familia. Te deseo exactamente lo mismo, Simo. Muchas gracias por la charla, estuvo muy padre, fue divertido. Gracias a ti.